una función. ¿Aló? Aló, Sí, buenas noches. buenas noches, aquí estamos. Ah, bienvenidos. Bienvenidos, a ver cuántos estamos. Muchas gracias. Ah, estamos 6 conectados. Listo. Esperemos un poquito a ver si se nos conecta alguien más. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Qué tal les fue la instalación del ERE? Bien, 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 sí, bien. Sí, sí lo logramos todos. Es bastante simple el ERE en realidad. Sí, sí, No sí. da ningún problema. Sí, es muy, muy útil. Ujú. Profe, buenas noches. Yo ayer Buenas no pude. noches. ¿Cómo está? Gusto de saludarla nuevamente. Gusto. Yo Ayer no no he instalado estuvo aún. ya. Sí, Perfecto. Bueno, y bueno, revisemos un poquito, aprovechando de que todavía no se conectan, entonces revisemos el tema de la instalación. Aquí teníamos en el material que se les entregó, les llevaba algunas páginas web, ¿no? La una era la página web de ERE. Entonces yo les había indicado que pueden instalar esa versión o pueden instalar una versión, digamos, más moderna también, ¿no? Creo que uno de los ejercicios que tenemos ahí está con una versión antigua, pero yo lo estoy modificando para ponerlo en una versión más moderna. Entonces aquí está, entonces en el ERE tenemos descargar ERE, ¿sí? Entonces ERE, podemos descargar, y aquí cuando le ponemos descargar o download o lo que sea, nos va a llevar siempre a la versión, aquí tenemos la versión más moderna, ¿no? El 3.5.1. Entonces podemos ingresar allí. A ver. Listo. Entonces ahí nosotros tenemos esta versión. Entonces bajamos este que dice descargar el R3.5.1 para Windows y ese es el que lo usamos, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Entonces, ese es como un programa básico, digamos así, es como que decir el motor del programa. Y es un programa tipo estadístico, que sirve para hacer estadísticas de todo tipo, ¿no? Es como un SPSS o como que si manejaríamos un Excel, pero muy, muy poderoso. Y, pero la vista original del programa es un poco no muy amigable, no muy agradable, entonces por esa razón utilizamos para poderlo ver otro que se llama RStudio, que es como una carcasa, ¿no? Es como un visualizador bonito en donde nosotros podemos poner a nuestro programa estadístico para que de ahí nos salga en una pantalla más amigable los resultados y podamos ver de una manera más agradable las cosas. Entonces ahí nosotros podemos instalar nuestro software. Generalmente cuando se nos abre el link nos aparece aquí, ¿no? Entonces nosotros bajamos el libre, porque este que dice aquí que es pagado, estos son cuando yo ya manejo a nivel empresarial, a través de toda una empresa y todo el mundo está trabajando en línea y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pero a nivel personal, digamos así, podemos utilizar este que es el gratis. Entonces, con el gratis simplemente nos sirve como una carcasa, porque en realidad el software que le maneja es el ERE, es el otro, ¿no? Entonces aquí nos lleva y nos pide, nos pregunta si es para Windows, para Mac o para Linux, ¿sí? Entonces nosotros escogemos en este caso Windows, ¿sí? Entonces ahí todas las personas tienen instalado ya. Hay alguna persona, como nos decía la compañera, que todavía le faltaba instalar, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos alzar la manito las personas que no tenemos instalados para poder contar.
Sí, podemos alzar la manito para poder ver quiénes son las personas que no han instalado todavía el sistema y así poder contar. Profe, yo Ahora no lo he estamos... instalado todavía. Ah, ya. Entonces alcemos la manito, por favor, aquí en alzar la manito en el chat para poderles contar quiénes son las personas que faltan. Sí, entonces a ver, ahí alcemos la manito en el chat, pongamos, sí, ahí Luis no ha instalado todavía. ¿Quién más? ¿Alguna persona más? ¿Podemos alzar nuestra manito? Aquí alguien nos está poniendo chat. Yo falta, no se levanta la mano. Muy bien, Carol. Entonces tenemos dos personas, también la compañera, exacto, Xiomara, y Luis dice que lo está instalando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy chiquitito. Sí, Cristina dice que ya lo instaló. Entonces, vamos a hacer algo muy pequeñito. Vamos a hacer la instalación nuevamente todas las personas en este momento, a todas las personas que nos falte. Intentemos en este mismo momento hacerlo, porque si no, no podemos hacer los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ahora el ejercicio que tenemos, el número 2, ese es muy complejo. Entonces, eso lo vamos a dejar hasta el día miércoles, ¿no? Pero tenemos que tener instalado para que ya podamos trabajar, ¿sí? Porque ese ya es la aplicación y ya es el ejercicio principal. Entonces, listo. Entonces, aquí vamos a empezar a instalar. Yo ya lo tenía aquí abierto, ¿sí? Pero lo voy a desinstalar para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Entonces aquí voy a poner en panel. Voy a poner aquí en panel. Y a ver, aquí tenemos panel de control aquí. Entonces lo voy a desinstalar. Un momento, para poder instalar juntos, ¿no? Con ustedes. Yo tengo aquí, tengo algunos ERES. Tengo varios, en realidad. Tengo un montón de funciones de ERE. Si ven, tengo varios ERES del 3.3, del 3.4. Entonces voy a desinstalar todos. Todos hagamos el mismo trabajo, por favor, para que las personas que ya lo tienen instalado, pues no necesitan. Pero las personas que todavía no lo han instalado, entonces podamos empezar a instalarlo, ¿sí? Entonces la primera cosa, nos vamos a nuestra aula virtual. Y ahí en nuestra aula virtual, pues nos va a salir aquí en el curso internacional tenemos el material, ¿sí? Ayer el ejercicio solamente fue de demostración para que ustedes vean todo lo que puede hacer, ¿no? Hasta el 3D y demás. Es muy abierto el software, ¿no? Entonces aquí ustedes van a tener y aquí ustedes tienen para descargar. Entonces vamos a abrir en otra pantalla los dos. Y aquí ustedes van a tener acceso al sistema, ¿no? Ese es el 3.4.3, ¿sí? Entonces, esto es más para computadoras que tienen 32 bits y cosas así y que tenían problemas. Pero las personas que quieran instalar el más moderno pueden entrar directamente al proyecto principal, ¿sí? Es decir, a la página principal. Si ven, aquí tenemos rproject.org, ¿sí? Es la página principal. Y de ahí entramos a R para Windows. Y ahí nos va a llevar exclusivamente, dice, ¿usted quiere instalar el R por primera vez? Le digo sí. Y ahí ya nos va a llevar a la versión del 3.5, ¿sí? 3.5.1, es decir, a la versión más moderna, ¿no? Entonces nos bajamos esta versión moderna, le damos para que se baje y ahí la podemos obtener, ¿no? Ahí la tenemos, la podemos bajar, ¿sí? Entonces ahí empieza a bajarse y nosotros podemos seguir bajando el sistema. Entonces hagamos ese pequeño trabajito. Aquí yo estoy desinstalando. Las personas que ya lo instalaron, pues muy bien, porque ahí ya, listo. Ahora podemos entrar por otro lado con el RStudio.
¿sí? Entonces nos bajamos este que dice Windows Vista 7.8.10, ¿sí? Este de acá, que es el que es para Windows. Si ustedes tienen una Mac, pues puede trabajar con Mac sin ningún problema. Y corren todos los tipos de sistema LR. ¿Sí? Entonces ahora se me está bajando, se me está descargando ese que tenía ahí cargado. Entonces miren, empieza ya a bajarse, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Empieza a bajarse. Alguien por ahí nos está escribiendo algo. Dice, profe, pregunta si queremos sí o no configuración. Xiomara, ¿es posible que pueda abrir su micrófono y nos comente qué es lo que nos está diciendo de la configuración? ¿De qué se trata la configuración? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, profe, lo estoy instalando y me pregunta, por favor, especifique sí o no y luego haga clic en el siguiente. ¿Desea utilizar las opciones de configuración? Ujú. Ya, es decir, no, es al inicio cuando empieza a instalarse que sale esa Sí, pregunta, ¿sí? sí, sí. Ya, listo. Entonces sí, pongamos la configuración. Ujú. ¿Quiere darle una configuración base? Eso es lo que nos está preguntando. Luego, por favor, especifique MDI o SDI, luego haga clic en siguiente. Ah, a ver, eso es un poquito extraño porque, a ver, espérenme un momentito. A ver, a mí ya se me desinstaló en esta versión, ¿no? Entonces voy a hacer clic como que si voy a instalar. Voy a retirar esto. Entonces ahí vamos a ir juntos. Si quiere, póngale cerrar para ir juntos mejor. ¿Usted se Ok. bajó la versión el 3.5.1? Sí, sí. Sí, ya. Entonces, la verdad es que todas las versiones son iguales, digamos así. Entonces, aquí ya me está preguntando si yo quiero ejecutar. Digo, sí, quiero ejecutar. Sí, voy a empezar a correr. Se demora siempre un poquito porque como es una versión más moderna, es un poco pesado. Ah, pero este es el estudio, el que está instalando o es el R. Ah, tiene que instalar primero R. Ah, Después tiene que estudiar, es decir, instala el RStudio. Sí, ojo. ok, ok, Primero debo ok. de tener siempre, primero instalo el R, el 3.5, porque ese es el software, el otro es solo la carcasa. Por eso es que no le está encontrando al R y le está Ah, ya. queriendo buscar. Entonces de ahí sale la pregunta, ¿sí? Entonces sí, tiene que ir primero con el R, el 3.5, el 3.4, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces ahí Y lo sí va. instalamos en el C, ¿verdad? Sí, es decir, puede ser en el C. Si le da algún problema o si su computadora tiene muchas protecciones, entonces yo puedo simplemente instalarla en mis documentos o lo instalo por ahí en el D, donde yo quiera. Porque en realidad el R es un software bastante movible, digamos así. No tiene necesidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo escojo el idioma español, ¿sí? Y ahí me da para siguiente. Y ahí me preguntan, ¿no? Entonces me dice que se va a instalar en el sistema de programas y en la carpeta que le va a crear que se llama R. Les digo, sí, está correcto. Entonces aquí me está preguntando si quiero hacer cambios porque yo ya tengo uno de estos Rs ya grabado. Entonces le digo que sí. Y aquí, este 32 bits, yo le doy clic solamente para los casos de que mi computadora sea 32 bits. En mi caso, yo soy 64 bits, ¿sí? Entonces, yo le voy a escoger solamente el 64 porque esa es la versión de mi computadora. Le pongo siguiente, ¿sí? Dice opciones de configuración, por favor especifique sí o no y luego a clic en siguiente. Ahí estamos, ¿no? Deseo utilizar las opciones de configuración. Bueno, en realidad puede ser que le voy a poner no porque vino por default, ¿no? Entonces le voy a poner que no, le voy a poner que sea así tal cual, ¿sí? Y de ahí me pregunta si quiero crear un icono en el escritorio de inicio rápido. Digo, sí, créelo todo. Para que sea más fácil que yo pueda buscar y encontrar el sistema.
¿sí? En mi computadora, entonces se me va a hacer más fácil y yo voy a poder tener mayor facilidad para eso, ¿no? Entonces ahí empieza a cargar todo el sistema. Ya una vez cuando termine el 3.5 de cargarse, ahí sí cargo el Air Studio. Entonces, como les indicaba, el Air Studio es en realidad solamente como un visualizador, una carcasita, ¿no? Que le hacen lucir más bonito. Ya les voy a abrir, ayer abrí justamente los dos y les indiqué, pero les voy a abrir nuevamente para que ustedes vean la gran diferencia que tiene trabajar en R o trabajar en el estudio. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en el R para que vean la diferencia, pero es lo mismo en realidad, ¿no? Simplemente que el estudio pues salen los resultados más agradables, nada más, y se ve más agradable, más amigable. Ujú. Entonces ahí está avanzando. Sí, entonces siempre se demora un poquito, ¿no? Todo depende del espacio que yo tenga. ¿Cómo les va en la carga? ¿Vamos avanzando? Profe, fíjese que me sigue preguntando ese, que si deseo modo de Oiga, display. modo Modo de, de display. sí, ¿usted prefiere el MDI o el SDI? Por favor, especifique. ¿Y cuál es hay alguno que viene por default que vino ya Eh, seleccionado? MDI. Ya, entonces dejémosle MDI. ese dejémosle el que le vino seleccionado, digamos, por default. Ujú. Luego me pregunta, Ya. qué forma prefiere? Estilo de ayuda, ¿qué forma prefiere? Texto simple o ayuda HTML. Texto simple, porque si no, cualquier ayuda que yo haga me va a llevar al internet. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, y ayer ya le instalé el ERE y el ERE Studio, pero el 3.4.3 no sé si está bien o tocaría instalar el 3.5. Veamos en función a ver si las extensiones realmente se pueden cargar en la una y en la otra. Yo creo que sí se puede cargar. Hay extensiones que son muy modernas que van a pedir el nuevo, pero del instalado se puede reinstalar el otro. Eso no da problemas. Ah, ya, 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 gracias. Ajá. Entonces de ahí instalamos el ERE Studio. Si ven que ya terminó, ya acabó de instalar el ERE, entonces cuando ya termina, ahí me voy al ERE Studio, ¿no? Entonces ahí empieza a instalar. Y ese se demora siempre en empezar un poquito. Por ahí va a asomar porque yo ya lo envié a instalar. ¿Sí? Aquí me va a preguntar si quiero instalar, le digo que sí. Sí, y ahí va a empezar a instalar. ¿Alguna persona más que está instalando? ¿Cómo les va en las instalaciones? ¿Sí? Ahí le ponemos siguiente. Ahí nos pregunta dónde instalar. Le voy a instalar ahí mismo en el sistemas de programas. Ahí me pregunta si quiero elegir en el menú de inicio tenerle al Air Studio. Le digo que sí. Le pongo siguiente. Y empieza a ejecutarse, ¿no? Ahí se demora un poquito. Yo creo que ya terminó con el mío, profe. Ya, cierra de una, Jaire, ahí ya no aparece. Entonces ahí ya Ujú. se puede instalar el Air Studio. ¿Sí? ¿Alguna persona más que esté instalando? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Yo creo que sí les fue muy bien porque no hay preguntas. Ahí carga unas librerías, ¿sí ven? Son unas librerías porque este software es Java purito, ¿no? Pero es bastante potente el R para estadísticas. Hace casi todo lo que nosotros nos imaginemos o queramos hacer, ¿sí? Ahí alguien nos está preguntando algo de dos personas. Yo estoy listo, ya Daniel ya terminó.
Buenas noches, yo lo estoy descargando para instalar. Ya, listo. Entonces, ahí nos van avisando si tienen algún inconveniente en el sistema. Ahí se va instalando. ¿Sí? Ahí avanza bastante rápido, ¿no? Alguien más dice, buenas noches, yo lo estoy descargando para instalarlo, pero el 3.4.3, sí, no hay ningún problema, podemos trabajar en ese, como vamos a trabajar algo básico, podemos trabajar en ese, pero yo les voy a avisar si para el ejercicio del día de mañana necesitamos el más moderno o si nos quedamos con ese mismo, con el 3.4.3, ¿sí? Entonces aquí ya terminó de instalar, si lo ven, ya no continúa instalando. Ahí aquí ya nos aparece el estudio, ¿no? Entonces aquí se nos va a cargar en este espacio, aquí en los programas, se nos va a cargar dos, uno que dice ERE y otro que dice ERE Studio. Si le hacemos clic en ERE y le abrimos, ustedes van a ver cómo va a asomar, es un sistema bastante básico, ¿no? Miren, aquí está, es bastante simple, ¿no? Listo, están instalados los dos. Perfecto. Entonces, ahí abramos, por favor, en este lado, en todos los programas, y abrimos primero el ERE. Este de acá, ¿sí ven? Entonces, ahí nos aparece, si yo tengo una nueva versión, una versión más antiguita, el 3.4.3, nos va a y tengo también la versión moderna, nos va a aparecer las dos versiones de aquí. Sí, eso no hay ningún problema. Pueden correr varias versiones a la vez en mi computadora. Entonces, si yo le abro, yo puedo trabajar directamente en esta consola. Por ejemplo, yo puedo poner una variable que se llame nombre, ¿no? Un momento, voy a cambiar el lenguaje de mi computadora para que me coja todos los símbolos. Listo, entonces aquí esta variable se va a llamar nombre y va a tener letras. ¿Sí? Y va a tener letras del 1 al 10. Ay, perdón, del 1 al 10. ¿Sí? Listo. Voy a ponerle un poco más pequeño. ¿Sí? Entonces yo puedo crear otra variable que dice longitud, por ejemplo. ¿Sí? Si ven, esta como flechita en realidad es un igual. Sí, es un igual, sino que en el lenguaje base que viene el ERE, porque en el ERE yo tengo muchas extensiones, muchas librerías, ¿no? Puedo trabajar con muchísimos tipos de librerías diferentes, entonces cada uno tiene como que su modo de lenguaje. Pero el lenguaje más básico del ERE es así con estas flechitas en donde dice longitud es igual a, por ejemplo, C, allá vemos paréntesis, y va a tener unos valores. Menos 116.7, ¿sí? Coma, menos 120.4, coma, 116.7, ¿sí? Coma, menos 113. Son valores que le estoy dando. Supongamos que esto es como una tabla, ¿no? Punto 5. Lo ponemos ahí con coma. Cada uno de estos, 116, 120, es un valor al que estoy asignándole, ¿no? Tengo menos 115.5, coma, menos 120.8, coma, menos 119.5, coma, tengo menos 113, son vectores, ¿no? Punto 7, coma, menos 113.7, coma, menos 103, 110, perdón, punto 7. ¿Sí? Entonces eso es un ejercicio para que practiquen ahí escribiendo, ¿no? Porque si todo copian, entonces no se ejercitan en escribir estos símbolos que a veces es necesario escribir, ¿no? Puedo escribir otra
variable. Donde voy a tener esta variable se llama latitud, ¿sí? Y latitud va a ser los valores de 45.3, ¿sí ven? Son unas latitudes y longitudes son las coordenadas. 6, 38.9, 42.1, 35.7, 38.9, 36.2, 39, 41.6, y 36.9 y listo. Hasta ahí tenemos y podemos cerrar ya nuestro. Ahí tenemos. Listo. Entonces ahí en realidad ustedes como verán yo tengo variables, ¿no? Esta variable nombre, esta variable longitud y esta variable latitud. Esta tiene estos valores y estos valores, pero son coordenadas, ¿no? Entonces aquí cada una de estas coordenadas pertenece a estaciones, ¿sí? Y estas estaciones van a estar ligadas, van a ser las estaciones dadas o son puntos que nacen de la longitud y Profe, de la latitud, ¿sí? perdone, una sugerencia. ¿Podría ampliar la ventana? A ver, voy a ver si puedo ampliarlo, sino que lo que necesito es, Esa, igual mira. no se aumenta No sé. mucho en realidad la vista, porque lo que pasa es que este es el problema del aire que es un poquito pequeño. Ajá, ¿sí? En Gracias. realidad, el objetivo aquí es, si se dan cuenta, estos son variables, ¿no? Entonces, la variable nombre, la variable longitud, la variable latitud, y esta es una variable latitud que está basada en puntos. Cvint es el código para decir un punto que tiene una longitud, esta de aquí, y una latitud, esta de acá, ¿sí? Entonces ahí estamos escribiendo nuestro código y se va corriendo. Esto ya se va guardando automáticamente, ¿sí? Se va guardando automáticamente ahí. Ah, sí, nos están pidiendo que ampliemos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ya ir haciendo, como decir, consultas, digamos así, ¿no? Podemos ir haciendo gráficos y demás. Podemos ir ploteando nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner aquí plot. Plot es para hacer todo lo que son los gráficos, ¿no? Entonces podemos poner plot y aquí podemos poner estaciones. ¿Sí? ¿Sí ven? Ahí tenemos nuestras estaciones, nuestros vectores. ¿Sí? Le dimos clic y automáticamente lo que nosotros le dimos clic nos salió de resultado. Si se dan cuenta, aquí tenemos las longitudes y aquí las latitudes, nuestros vectores. ¿Sí ven lo que nosotros introducimos aquí? Entonces ploteamos el dato estaciones son puntos que están dados por una longitud y una latitud. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestros datos ya ploteados. ¿Sí? Entonces plot no son estos gráficos, digamos así. Entonces, esta es la vista del ERE. Así se ve el ERE. Ahora, si cerramos esto, ¿sí? Nosotros desde aquí podemos hacer todo lo mismo, pero es un poquito más no visual. Entonces nosotros podemos cerrar, no vamos a guardar porque vamos después a trabajar todo en el ERE Studio. Entonces nosotros abrimos ERE Studio, ¿no? Entonces, abrimos ERE Studio y vamos a trabajar desde ahí todo. Ahí escribo la primera sentencia y ya me da error. Bueno, no nos preocupemos, ya vamos a hacer en el ERE Studio y ahí es más sencillito, porque ahí podemos estar practicando 1 y 2 y 3 veces lo mismo, ¿no? Este es el ejercicio 1 que ya hicimos. Entonces aquí vamos a crear nuestro propio código nosotros manualmente. Entonces,
para ponerle un título y para ponerle frases, digamos así, que no se van a correr, pero van a quedar así como de registro. Entonces vamos a ponerle un título. Aquí ya se me cambió el lenguaje, ese es un problema para mi teclado. Listo, ahí está. Entonces le ponemos el signo de numeral, ¿sí? Ahí tenemos el signo de numeral. A ver, vamos esto a ocultar. Ah, perfecto, ahí está. Listo. Ya se ve que aquí no me suele dejar ver. Un momentito, me arreglo yo en la pantalla para poder ver bien. Aquí. Ya. Ujú. Listo, ahí está. Vamos otra vez. Ahí. Ya. Ahí. Perfecto. Entonces el signo del numeral es para poner el título. Entonces en el título vamos a ponerlo ejercicio número 2, ¿sí? Y le vamos a poner un subtítulo que diga módulo, bueno, sin tildes, módulo 9, ¿sí? Entonces dice, se llama modelamiento ambiental, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden poner su nombre. Entonces yo pongo mi nombre, de quién hizo, o puedo ponerlo así más bonito, autor. Entonces en este caso, digo soy yo, ¿no? Ujú. Perfecto, si ven, eso es puro texto, ¿no? Eso no va a correr, no tiene nada que ver. Entonces ahora sí voy a crear mis variables. Entonces pongo name, ¿sí? Pongo aquí mi flechita, ¿sí ven? Entonces ahí le pongo letters o cartas. Es decir, en este caso letters porque es letras. ¿Sí ven que aquí les permite? ¿Sí? Entonces ahí tenemos y ahí vamos a poner cuántas letras queremos que tenga. 1 al 10. ¿Sí? Significa que cada una va a tener una letra A, B, C, D, así hasta que sean 10 letras, ¿no? Porque todo funciona con, en realidad funciona con funciones, digamos, así, todo está basado en funciones. De ahí tenemos la otra variable que habíamos escrito, ¿sí? La longitud. Ahí tenemos, entonces tenemos C. Ahí tenemos los paréntesis. Si ven aquí, nos va como ayudando, nos va poniendo los paréntesis automáticamente. Decimos 116, aquí menos 116.7, ¿sí? Ponemos una coma, menos 120.4, ponemos una coma, ¿sí? Menos 116.7, ponemos una coma, menos 113.5, ponemos una comita, menos 115.5, ponemos una coma, menos 120.8, ponemos una coma, menos 119.5, ponemos una coma, menos 113.7, ponemos una coma, menos 113.7, son dos, 113.7, y de ahí tenemos menos 110.7, ¿sí están? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10. Listo, está correcto. Le pongo un enter y bajo, ¿no? Y pongo la siguiente variable, ¿no? Pues aquí le voy a poner igual a variable, la latitud es igual a C, y ahí ya se pone el paréntesis. Cuando le pongo el primer paréntesis, solito ya se pone el segundo paréntesis. Aquí 45.3, 42.6,
38.9, 42.1, 35.7, 38.9, 36.2, 39, 41.6, 36.9. ¿Sí? Están 5, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Es decir, están bien las coordenadas. 10 justo para el 1 y para el otro. Doy un enter y bajo. ¿Sí? Todas estas son variables. ¿Qué pasa si le cargo a nombre? Le hago un clic aquí adelante de donde dice 5, ¿sí? Y ahí se marca toda la fila. Entonces le pongo correr y ven como aquí corrió. Y miren aquí, ¿qué pasó acá? ¿Sí? En esta parte de acá arriba yo escribo mis códigos, mis scripts que se llaman. ¿Sí? Son los códigos en los cuales yo voy escribiendo el programa, digamos así. Cuando yo le pongo correr, entonces todo se ejecuta acá. ¿Se acuerdan en el otro caso? En el R, en cambio, se ejecutaba automáticamente. En cambio, en este no. En este yo primero escribo, verifico y después corro. Y cuando corro, aquí en esta parte va a salir en ambiente, va a salir las variables, va a salir ya los resultados. Y aquí al final, aquí yo tengo los paquetes, digamos así. Ya vamos a ver en algunos casos cómo cargar paquetes y así. Aquí podemos, pero cuando nosotros hacemos esos grafiquitos, los grafiquitos salen aquí en plots, ¿no? Eso habíamos visto allí. Entonces aquí nosotros tenemos, si ven, las 10 letras. A, B, C, D, E, F, G, 10 letras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si corremos la longitud? ¿Sí? Si ven, aquí tenemos ya nuestros datos de longitud ya están creados, es decir, la variable existe, la variable longitud ya tiene datos. Ahora, la variable latitud ya tiene datos porque le corrimos, ¿no? Entonces, después de que ya tenemos todas estas variables, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos poner una notita y podemos poner variables, ¿sí? Acá podemos poner otra notita. Las buenas prácticas nos dice que debemos poner notitas para que las personas que no han hecho el código entiendan en un futuro. Entonces ahora vamos a crear estaciones, ¿sí? Usando las coordenadas. Entonces, las coordenadas ya tenemos arriba en las variables. Entonces este se va a llamar estación o estaciones, ¿sí? Ahí tenemos nuestra flechita. Estaciones, tenemos CBIN. Entonces CBIN nosotros ya sabíamos, miren aquí tienen hasta una ayuda, dice toma una secuencia de un vector, matriz o marco de datos que argumenta unas columnas y unas filas, ¿sí? Entonces efectivamente lo que nos genera son vectores y los vectores son coordenadas, ¿no? Entonces hacemos clic en CBIN y si ven que automáticamente nos pone unos paréntesis. Ahí nosotros vamos a escribir las dos variables que tenemos. Y miren cómo ya nos sale la opción para coger longitud. Y en este caso, el otro, latitud. Ya nos predice, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tenemos este. Si nosotros corremos esta función, ustedes pueden ver que aquí ya se genera una tabla que es de 2 columnas, ¿sí? Si le hacemos doble clic, ustedes van a ver ya esta tablita, ¿no? Donde tienen aquí 10 datos y tienen una columna longitud y una columna latitud, ¿sí? Entonces hemos creado de esta manera una tabla. De ahí nosotros vamos a generar una simulación, ¿sí? Vamos a escribirle. Vamos a generar una simulación de datos de precipitación. Precipitación. Ay, perdón, no tengo la tilde y siempre se me coge así. Entonces aquí nosotros
vamos a coger y vamos a generar la variable que se llama precipitación, ¿sí? Listo, que es igual a esta pequeña ecuación que nos dice run if, ¿sí? ¿Qué es run if? Nos dice esta función provee información sobre una distribución uniforme de intervalos mínimos y máximos, ¿sí? Significa que nos va a generar así como una distribución estándar, así como el histograma de las precipitaciones. Eso es lo que nos va a generar, ¿no? Entonces, run if es esta función donde nos dice que la longitud, si ven, aquí ya nos sale, ¿no? Nos predice que la longitud es igual a la latitud, ¿sí? A esta variable que nosotros le acabamos de generar. Aquí cerramos latitud, cerramos longitud, ¿no? Entonces, después de que cerramos longitud, si ven aquí nos está indicando dónde es que se va a ubicar, justamente afuera de run if, le vamos a multiplicar por 10, ¿sí? Y si nos ponemos afuera, nos dice usted ya está completamente fuera, ¿sí? Y aquí nos dice, si ven este signito, es como una B invertida, es una cosa pequeñita, así, ¿sí? Entonces ese nos dice que está, este se multiplica y este significa que es un exponente. ¿Sí? Simplemente es una función, no es que signifique algo, sino que es una función. ¿Sí? A ver, dice, no puede encontrar la función, letras. A ver, lo que pasa aquí en el error que nos dice Celia, lo que pasa es que no tiene que ser en paréntesis, tiene que ser en corchetes. Tiene que escribirlo, Celia, en corchetes, ¿sí? Tenemos que poner el corchete, sí, le vemos aquí, ¿sí? Aquí es súper estricto, ¿no? Si nos dice que ha sido en corchetes, pues toca de ley corchetes, si es paréntesis, paréntesis, y así sucesivamente. Por ejemplo, este signito que le vemos aquí significa exponencial. Este que tiene como una pequeña viñetita, ¿no? Eso significa exponencial de 3, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña, digamos, ecuación, nada más, ¿no? Entonces le ponemos correr, por ejemplo, esta ecuación, y miren que ya nos genera aquí la ecuación, es decir, los datos de precipitación, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos ya los datos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos haga la distribución de los datos en función de los valores de latitud multiplicados por 10 y exponente de 3, ¿sí? Simplemente lo que va a coger y va a sacar unos datos ahí al azar, donde va a hacer una distribución de precipitación. Es decir, son unos datos que la computadora calcula al azar. Es una función matemática que se inventa datos, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo unos datos teóricos, digamos así, en función de esta latitud. Es decir, la computadora sabe que esta latitud cae, yo no sé, en tal lugar del mundo, entonces simula. Si se dan cuenta, le da datos que son estándares normales para esas latitudes, ¿sí? Eso lo hace automáticamente. Entonces ahí nosotros tenemos ya esta variable de precipitación, hemos tenido estas variables, todas estas variables son teóricas. Obviamente este de precipitación nosotros hubiéramos podido trabajar con datos reales nuestros, ¿no? Podríamos haber trabajado fácilmente, pero en este caso nos estamos inventando los datos porque no tenemos. Entonces aquí, ¿sí? Porque estamos simplemente nosotros ahora practicando, ¿no? Entonces aquí vamos a poner todo todo en español, ¿no? Entonces vamos a poner el tamaño, ¿sí? Un P tamaño, o el tamaño, en este caso, la dimensión de las precipitaciones queremos ver, ¿no? Entonces nos dice que esta función ha sido 1 más precipitación, aquí tenemos la variable precipitación, ¿sí? Dividido para 500. Sí, es simplemente un ejercicio, ¿no? Para que ustedes vean cómo puede dividir.
puede dividir tranquilamente una variable, ¿sí? O puede dividir números, eso no hay ningún problema, lo podemos correr ahí y ahí vemos nosotros, ¿sí ven cómo se aumentó el p tamaño que se llama, ¿no? Simplemente cogió 1 más este valor, es decir, 1 más este valor dividido para 500, ¿no? Entonces ahí le dio como, digamos, un porcentaje, ¿sí? Una función, nada más, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir Profe, nombres, ¿sí? pregunta, profe, uno en cada variable que está poniendo, en cada una tiene que hacerle run. Es decir, no puede uno, por ejemplo, hacerle run a precipitación sin antes haberle hecho run a las anteriores. No, no hay problema, no hay problema. Es decir, ojo, yo por ejemplo a este no le puedo hacer correr si yo no le hago correr a precipitación, porque si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si yo limpio aquí? Yo puedo limpiar, ¿no? Todo lo que he ido haciendo, supongamos, ahorita voy a limpiar la consola, ahí está limpio, no he corrido nada. ¿Qué pasa si yo le corro al p tamaño? ¿Sí? Perdón, ahí si le corro a p tamaño, ¿qué va a salir? Me sale un error, porque me está diciendo que él no sabe qué es precipitación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, precipitación, si yo le corro, me dice, hay un error, porque yo no sé cuál es el valor de la latitud. ¿Sí? Entonces yo necesito ir corriendo, voy corriendo las variables en función de lo que yo ya voy creando acá arriba. Sí, es decir, aquí en mi código yo necesito tener los datos de latitud para poder correr precipitación. Aquí en p tamaño necesito tener precipitación para poder correr este que dice p tamaño, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí no hay problema. Yo podría, en estos no dependen, ¿sí? Porque estos son valores que yo metí. Yo puedo correr primero latitud, así, ¿sí? Y después yo puedo correr, por ejemplo, nombre. ¿Sí? Voy a correr normalmente. O simplemente ya después de que yo ya hice, y obviamente sí se dan cuenta que todo va en orden, ¿no? Todo fuimos haciendo en orden. Primero creé las variables y después yo ya tengo pues estas dos variables para poder generar las estaciones. Después de que yo genero precipitación, pero porque ya tengo latitud. Yo genero este p tamaño, pero porque yo ya calculé precipitación. Entonces yo puedo ir haciendo todo esto y simplemente coger mi código así completo, tal cual tengo, y le puedo correr. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y corre todito, sin excepción alguna. Corre todo y puedo hacer las veces que yo quiera, ¿no? Y puede ir modificándose como yo quiera. ¿Sí? Porque este código yo puedo grabarlo. ¿Sí? Entonces primero vamos a terminar y después vamos a grabar, ¿sí? Cuando ya tengamos súper bien todo el proceso. Si se me cierra el software, ¿sí? Esto generalmente sí se guarda aquí como un temporal, digamos así, pero no tengo que confiarme, es preferible que lo vaya guardando mientras vaya haciendo, ¿no? Entonces esto se guarda y se puede usar todas las veces que yo quiera. Yo no necesito estar guardando los resultados. Yo puedo generar hasta reportes, ¿no? Y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces si ven que hasta se guarda, hasta se va generando como pequeño reporte, se va generando hasta con los nombres, ¿no? Hasta con los títulos, como pueden ver aquí. ¿Sí ven? Pues ahí yo corrí todo y ya se corrió todo de uno. Entonces ahora que ya tenemos todas nuestras variables, ahora vamos a añadir nombres. Vamos a añadir nombres como decir, al gráfico, ¿no? Al gráfico que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer primero vamos a hacer un gráfico, perdón. Voy a dejar eso ahí escrito, ¿sí? Generar un gráfico. ¿Sí? Entonces en el gráfico vamos a utilizar la función plot. Aquí aparece ya plot. ¿Sí? Y aquí vamos a utilizar nuestros datos de estaciones que ya generé, ¿sí ven? ¿Sí? Ahí. Aquí ya tenemos nuestras estaciones, ¿sí ven? Es esta variable de aquí. Entonces aquí utilizamos estaciones. De ahí nos dice
que vamos a darle un tamaño. ¿Sí? Ahí tenemos un tamaño, un P tamaño, ¿sí? Entonces, aquí decimos que esta como función significa que el tamaño es igual a los datos de P tamaño, ¿sí? De esta función que escribimos nosotros, que nos inventamos, ¿sí? Después tenemos PCH, ¿sí? Entonces, PCH no es nada más que una distribución o una función en chi cuadrado, es para que se normalicen y se vean así como una línea, ¿no? Entonces, PCH le vamos a dar que tenga así una línea, digamos que esté alineado a 20, ¿sí? Y ahí vamos a darle que las columnas sean rojas. A ver, ¿dónde tengo esta función? A ver, aquí necesito unos como... A ver, un momentito. Esos, ¿sí ven? ¿Sí ven esas dos como viñetitas? ¿Sí me vieron? Sí, generalmente viene solamente esta, solo una viene, no, sino que el software le pone solito. Si ven, es como una comita, es como un apóstrofe que así bien rectito, ese justo es el que necesitamos, ¿no? Entonces le ponemos aquí que sea de color rojo. Y la columna va a ser de color rojo. Cuando sale el gráfico ustedes lo van a ver. La columna va a ser rojo y vamos a llamarle el título, se va a llamar así mismo. Le ponemos ese título, esas como tildes, como así como apóstrofes, porque los apóstrofes sirven para poner texto. Precipitación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos y ahí podemos ya cerrar nuestro, a ver, voy a mantenerlo en inglés si está bien, vamos, ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, nos dice que vamos a plotear los datos de estaciones, de las estaciones de esta variable. Vamos a coger que el tamaño del gráfico va a ser en función de este tamaño que calculamos acá, ¿sí? Nosotros vamos a tener como valor máximo 20, va a tener columnas de color rojo y el título va a ser precipitación. Entonces, cuando lo corremos, ¿sí ven? Aquí tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquí, si ven, tenemos la latitud y la longitud, tenemos nuestro título, precipitación, y vemos que los puntitos, ¿sí? Que estaban en función de las columnas, bueno, columnas o ¿cómo se llama? En este caso sí, las columnas, porque nosotros sí se acuerdan que nuestras columnas eran longitud y latitud, que son los datos, entonces iban a salir en rojo, ¿sí? Y el tamaño de la bolita, si se dan cuenta, el tamaño de la bolita va a ir en función de este tamaño de la precipitación. ¿Qué pasa si a la precipitación le bajamos un poquito, ¿no? Y le ponemos aquí 100, ¿sí? Entonces podemos volverle a correr. Si ven cómo se modificaron los datos acá, si ven, antes era 1.18, ahora es 1.48. ¿Qué pasa si le volvemos a plotear? Si ven, las bolitas son mucho más grandes, porque el tamaño de la bolita está en función de esta variable que hemos creado aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo ir modificando el tamaño de las bolitas en función de un dato. En este caso las localizaciones de la longitud y la latitud van en función de esta variable estaciones. Y yo puedo darle otro color, por ejemplo, un verde. ¿Sí? Entonces ahí ya la vemos en verde. Puedo ponerle otro color. Ojo que siempre tiene que ser en inglés, eso sí, porque el sistema solo entiende inglés. Y listo, ¿no? Entonces aquí puedo poner otro título. Entonces aquí sería coordenadas de precipitación. Por ejemplo, podría cambiar esto ahí. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí cambió el título, ¿no? Entonces,
ahí nosotros hemos generado un gráfico. Entonces ahora dice añadir nombres al gráfico, ¿no? Entonces ahí nosotros ponemos text, ponemos estaciones, ¿sí? Que era nuestra variable, la variable que teníamos arriba. Aquí ponemos el nombre, ¿se acuerdan? Acá arriba. Miren, le hemos puesto en inglés, no era de haberle puesto en español, pero bueno. Ponemos este que dice names, que son los nombres, ¿sí? Aquí le vamos a quitar estos paréntesis porque vamos a ponerle los nombres para todos. Y vamos a ponerle que tenga una posición igual, aquí está, una posición igual a 4. Significa que va a estar, no va a estar muy pegado al punto, ¿no? Sino que va a estar un poquito así como que alejadito. Vamos a ponerle unos espacios para que se vea mejor esto. Ahí le podemos correr. ¿Sí? Aquí creo que nos está diciendo que tiene, perdón, yo me equivoqué porque puse names, tiene que ser name, igualito a lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿sí ven? Entonces ahora sí, cada uno de los puntitos tiene su letra, ¿no? Tiene su letra en función de quién fue primero y quién fue después. Si vemos las precipitaciones, a ver, si vemos estaciones, perdón, si vemos las estaciones, si ven como tenemos longitud y latitud, entonces obviamente la primera va a ser la A, B, C, D y así sucesivamente hacia abajo. Ajá. Entonces ahí nosotros hemos tenido ya nombre, ¿no? Nosotros podemos añadir una leyenda. Añadir leyenda al gráfico. ¿Sí? Entonces aquí primero vamos a generar unas, como decir, unos rangos, digamos así. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner, o mejor pongámosle en español, rangos. ¿Sí? Ahí tenemos unos rangos y los rangos van a ir en estos de 100 a 500, perdón, de 100, 500, 1000 y 2000. ¿Sí? Entonces van a ir en esos rangos y aquí la leyenda, ¿sí? Va a ir la localizada. Perdón, aquí tenemos que poner en inglés, ¿no? Legend, ahí sí está bien. Eso, la leyenda va a ir localizada. A ver, alguien nos está preguntando algo. Profe, ¿cuál es el carácter de comilla simple? Déjenme ver si les puedo copiar y les pego por el chat y capaz ustedes lo pueden bajar porque yo aquí le encontré, pero es una maniobra. Ahí les envié esa comita, si quieren se la pueden copiar de ahí del chat, porque la verdad que es muy difícil encontrarla en realidad. Yo aquí la tengo en un carácter, pero nunca la tengo señalada, sino que solamente lo encontré, pero tanto buscar, ¿sí? Sí, de Word, ajá, pero aún así siempre hay que tener cuidado con la tilde, porque la tilde es media acostadita. En cambio, esta que necesitamos es una bien vertical, ¿no? Es una que es así bien, bien, bien rectita, ¿sí? Entonces, de todos modos, ahí les puse en el chat, está pegada, ¿no? Entonces, aquí para las leyendas, le vamos a decir, sí, voy a cambiar un poco de lenguaje porque necesito las comillas. Entonces, aquí sí, en las comillas, le vamos a ponerle top right. A ver, ¿no estoy mal? Sí, estoy bien. Entonces, ¿qué dice? Que va a estar al lado, en la parte de arriba, pero va a estar a la derecha, ¿sí? A la derecha, en la parte superior, ahí es donde se va a ubicar la leyenda. De ahí tenemos aquí legend, ¿sí? Legend rangos, ¿sí? La que va a coger son los rangos. Entonces va a tener PCH igual a los tamaños en función de 20, ¿sí? Va a ir aumentando en función de 20. PT, sex,
Ahí está, perfecto. ¿Sí? Es decir, va a ir el tamaño de la variable, va a ir aumentándose en función de ese tamaño que dice P tamaño, ¿sí? O P tamaño, porque no tenemos la N en inglés, entonces no le ponemos la N. Tenemos la columna, ¿sí? Y la columna que vamos a escoger, ahí nuevamente necesitamos la comillita, entonces va a ser, por ejemplo, rojo, red, ¿sí? Y aquí tenemos VG, a ver, aquí tenemos una coma, VG, y aquí tenemos la comillita nuevamente, gray. Significa que el fondo va a ser gris, ¿sí? Ahí terminamos con todo. Voy a abrir un poquito esto para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra leyenda, ¿no? Entonces si nosotros corremos estos rangos, ¿sí? Tenemos ya por aquí, miren, ya generado los rangos, ¿sí? Esta variable rangos. Y ahí vamos nosotros a aumentarle nuestra leyenda, ¿sí ven? Nos dice que el rango de 500 es el que más grande es, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner nuevamente 500. ¿Se acuerdan que nosotros lo teníamos como 500 antes? Sino que ahora cambié para que ustedes vean más visual, ¿no? Entonces aquí nuevamente podemos hacer correr, ¿sí? Y ahí sí, ya es un poquito más visible, digamos así, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos poner rangos un poco más. Aquí voy a ponerle 200 para que no sean tan grandes. Voy a jugar con estos datos para que sea más visible. Aquí le voy a poner un poco más bajo. ¿Sí? Le voy a poner 20, le voy a poner 100, le voy a poner aquí 500 y aquí le voy a poner 1000. ¿Sí? Entonces con eso me va a salir más. Si ven, ahí ya fue variando, ¿no? Entonces ahí me dice que la mayor parte de puntos están en un rango de 100, ¿sí? En ese rango de 100. Entonces, así es como podemos ir jugando, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quito este de aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si le quito toda esa parte? ¿Sí ven? Ahí ya no me van a salir las bolitas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa si se borró? Si yo quiero regresar al anterior, le pongo control Z y vuelve a aparecer los anteriores, puedo volver a lo anterior. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Pues no es que se borra, yo con control Z, ojo, ¿sí? Voy a escribirles aquí. Yo puedo recuperar lo que, aquí, perdón, aquí, control Z, yo puedo recuperar lo que yo perdí, digamos así, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos nuestros rangos y demás, ¿sí? Entonces dice, ahí podemos ver que todo está representado en función de los tamaños y demás. Entonces podemos hacer vamos a hacer otro ejercicio. Esto es para añadir este ejercicio. Voy a pasar a inglés porque se me hace un poquito más sencillo. Entonces aquí vamos a tener un ejercicio B, digamos así, ¿sí? Y este ejercicio B vamos a añadir múltiples sets de puntos, ¿sí? Y vamos a dibujar líneas y polígonos, ¿no? En este ejercicio. Entonces, en este ejercicio vamos a generar dos variables que tenemos long de longitud, pero esta variable va a llamarse long nomás, de longitud, ¿sí? Tenemos C, paréntesis. ¿Cómo les va a todos? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo todos? ¿Alguien está así muy atrasadito? A ver, alguien por ahí dice, no, profe, no me van siguiendo. O sí me van siguiendo, no comprendo.
Ajá. Las personas que estén un poquito más atrasaditas, síganme en este ejercicio. Yo voy a poner este ejercicio en el repositorio, ¿no? Para que ustedes se lo bajen. Ya vamos a guardar. Terminamos justamente con este ejercicio y vamos a guardar y yo lo voy a poner para que ustedes lo suban a su R. Ustedes lo van a subir. Ah, la consola es diferente, pero generalmente siempre luce igual, ¿sí? Entonces, dice error en text default, estaciones, name, post 4, dice aquí. A ver, vamos a ver qué es lo que está mal. Pero es que aquí parece ser que algo estaba mal escrito. Seguro que tal vez no era PSH. De todos modos, el ejercicio yo les voy a dejar el script, ¿sí? Yo les voy a subir y ustedes van a poder abrir en su R. Y en su R pueden seguir corriendo cada uno de ellos, pero es importante que vayan ejercitando eso de los símbolos, porque sí es un poquito al inicio medio duro ir poniendo la flechita, la línea, eso es un poco duro, sí, hasta acostumbrarse, digamos así. Y vamos a hacer este ejercicio B, que es para dibujar polígonos, sí, entonces aquí vamos a crear esta variable long, tenemos aquí la C, que es para añadir puntos, por lo que dividió la pantalla entre la conferencia y el programa se ve pequeño, se me es difícil seguir, pero sí estoy bien. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que aquí yo no lo divido. Así es como se ve en el RStudio, ¿no? Es decir, en el RStudio se lo ve así. Sí, tal vez sí es un poquito difícil porque no sé si lo pueden ver completo, ¿no? Entonces, si quieren, yo les voy a copiar todo mi texto y lo pueden correr de una sola, ¿no? Les voy a copiar en el chat en este momento. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, si quieren, cópienlo, por favor. Cojan todos aquí desde variables y lo pueden copiar así. ¿Sí? Lo copian completamente con control C y lo pueden... Ah, ya. Y lo pueden, en este caso, lo podrían copiar. ¿Sí? Ah, voy a ver en el WhatsApp cómo se ve la interfaz de Xiomara. Sí, a ver, vamos a ver, Xiomara. A ver, vamos a ver. Ajá. Sí, exactamente así mismo se ve. Ah, lo que pasa es que aquí está faltando ya lo veo, está faltando el script. Para añadir un nuevo script simplemente le hago clic en este más, ¿sí? Y le pongo el script. Sí, y ahí me va a aparecer una nueva pantallita, ¿sí? Para poder yo poner todo mi código. Entonces ahí les invito, ya les envié aquí por el chat, pueden copiarse todo mi código, ¿sí? Todo mi código desde variables está copiado. Entonces pueden copiarse todo esto, ¿sí? A ver, creo que el legend me está faltando, ¿no? Voy a regresar un momentito. Ahí está, el legend se me borró. Pues ya les voy a copiar legend, ¿sí? Aquí está copiando todo eso y copien también este que dice legend, ¿sí? Entonces pueden copiar todo eso y lo pegan, ¿no? Entonces supongamos que yo no tengo nada, ¿sí? Ahí lo tengo vacío. Acá abajo no tengo nada, ¿sí? Limpio mi consola. Yo puedo pegar todo lo que nosotros teníamos aquí, lo que se les ha puesto en su chat, ¿sí? Voy a coger todo lo que se pegó aquí en el chat. Entonces tendría que coger, hacerlo así. Y ven aquí, borro todo. Ahí le pego, me sale perfecto. Ya lo tengo todo. Listo, pego este de leyenda. ¿Sí? Y lo pego ahí, ¿no? Ahí lo marco todo, sin excepción alguna. Marco todo, corro. ¿Sí? Y ahí ya tengo mi resultado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es muy flexible esto, ¿no? Es bastante agradable trabajar porque puedo repetir todas las veces que quiera con el código y demás. Entonces, ahí yo creo que ya la mayor parte de personas podrían pegarlo y podrían
irlo haciendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener el ejercicio B, digamos así. Entonces habíamos dicho que este ejercicio nos permite añadir un set de múltiple, un set múltiple de puntos, ¿sí? Para dibujar líneas y polígonos, ¿sí? No pongo tildes, disculpen, porque lo que pasa es que estoy en inglés, entonces no tengo cómo poner tildes. Entonces aquí yo tengo mi variable que le estoy llamando, que se llama longitud, ¿sí? Es mi primera variable, entonces le voy a crear, significa que este es C, es de centroide, pongo un centro. Entonces tengo 116.8, ¿sí? Coma, menos 114.2, coma, menos 112.9, coma, menos 111.9, coma, menos 114.2, coma, menos 115.4, coma, menos 117.7. Listo, ahí tenemos nuestra primera variable. Vamos a poner la segunda variable, que se va a llamar lat, o de latitud. Entonces tenemos, listo, tenemos este, que va a ser 41.3, 42.9, 39.8, 37.6, 38.3, 37.6. Listo. ¿Sí? Ahí ya tengo la longitud y la latitud. Vamos a generar otra variable que se va a llamar X, que va a hacer las coordenadas, ¿no? Un C20, ¿sí? Un C20, donde voy a tener a long y lat. Lo mismo que hicimos antes, pero con otros datos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos este valor. Aquí podemos nosotros plotear, plot, y tenemos aquí nuestros valores de estaciones que teníamos arriba, ¿sí? Y con el título que se va a llamar precipitación, ¿no? Entonces aquí necesitamos esto, uno de estas comillitas, le ponemos control C, control V, ahí, precipitación, listo. Aquí tenemos polígono, vamos a generar un polígono, ¿sí? Un polígono que va a usar las coordenadas de C, esta C que tenemos aquí, de esta X, perdón, que tenemos aquí, el polígono de las coordenadas de X. Y la columna, sí, va a ser en azules, ¿sí? Blue, y va a tener unos border, va a tener en cambio el color azul clarito, ¿sí? Entonces, para decir azul clarito, le ponemos light blue, ¿sí? Azul clarito, un celestito, digamos así. Las líneas, en cambio, va a estar con los datos de las estaciones, ¿sí? Va a tener un ancho de línea igual a 3 y va a tener una columna, un color, perdón. Ahí tenemos un color rojo, ¿sí? Y de ahí vamos a tener unos puntos,
¿sí? Unos puntos que van a ser de las estaciones, que van a tener un tamaño, eso, p tamaño, ¿sí? Que era la variable que creamos, un PSH, es decir, una proporción, digamos así, de 20, es decir, vamos a multiplicar para 20, para que tenga un tamañito más grande, una columna. La columna va a ser, o el dato, o el punto va a ser de color rojo, ¿sí? Y el título de eso va a ser precipitación, ¿no? Listo. Ahí estamos, ¿no? Sí, entonces ahí les voy a pasar este mismo código del ejercicio B para que ustedes puedan fácilmente correrlo. Sí, aquí voy a poner nuevo código para que no se unan los dos. Listo, ahí está, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden copiarlo desde aquí, desde ejercicio B, ¿sí? Y listo, ¿ya? Entonces vamos a ir corriendo. Entonces cuando corro hasta la X, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya tengo esta que se llama X, tengo esta nueva que se llama lat, esta que se llama long. Puedo plotear, ¿sí? Tengo ahí mis estaciones, mi imagen básica. Tengo un polígono azul, si se dan cuenta, que va en función de los valores de X, de estas nuevas longitudes y latitudes. Las líneas, en cambio, dicen que están uniendo los valores de las estaciones, ¿sí? Y los puntos, en cambio, son las estaciones que van a cambiar de color y de tamaño. Si ven, hay de estaciones que tienen valores más altos, hay estaciones que tienen valores más bajos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cómo puede ir variando, ¿no? Nuestro gráfico, cómo va cambiando nuestro gráfico, cómo va realmente cambiando. Aquí este valor de precipitación le vamos a poner un nombre nuevo. Podríamos llamarle, a este le vamos a poner nueva imagen de precipitación, ¿sí? O algo mejor, pongámosle ejercicio B de precipitación, ¿sí? Ahí, eso mejor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que si yo no tengo nada de esto, yo limpio todo, ¿sí? Limpio mi código, limpio, yo puedo correr todito de uno. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Sí, yo puedo correr todo, ¿no? Aquí me está dando un pequeño error, a ver si estoy bien. Sí, está bien, simplemente me está advirtiendo nada más. Dice, parece ser que no he escrito todos los valores, a ver, 116, 114, 112, 111, 111. Ah, miren. ¿Perdón? Falta un número, en el longitud están 7 y en latitud están 6. A ver, vamos a ver, 116.8, 114.2, 112.9, 111.9. Sí, esto está bien. 114.2, 115.4, 117. Ahora vamos a ver este de acá, 41.3, 42.9. Aquí nos ha faltado, ¿sí? Por favor, después del 42.9 tenemos 41.3, 42.9. Tenemos uno que dice 42.4, ¿sí? Es decir, viene 41.3, 42.9, 42.4, 39.8, 37.6 y así sucesivamente. Eso es lo que nos está advirtiendo, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos limpiar nuestra consolita para que no nos salga con errores ni nada, ¿sí? Entonces simplemente corremos y ahí ya nos salió el error. Si se dan cuenta, ahí ya se forman bien estas líneas, ¿sí? Ahí ya no tenemos ni un solo error ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro script listo,
nosotros podemos guardar, ¿sí? Aquí tenemos esta función de guardar, como disco. Entonces aquí podemos guardarlo ¿sí? Y nos va a dar la opción de guardar en algún lado en nuestra computadora, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ir a escritorio, yo puedo ir a, por ejemplo, yo lo voy a guardar en esta de ejercicios, ¿sí? Y aquí voy a poner ejercicio, ¿sí? Del 16 de octubre del 2019, ¿sí? Y lo guardo. ¿Listo? Entonces de aquí yo lo puedo traer muchas veces o todas las veces que yo tengo. Aquí me dio, o se me va a cerrar el programa porque algo parece ser que algo dejó de funcionar bien, ¿sí? Me está diciendo que se cierra. Pero yo lo puedo volver a abrir y va a estar ahí mi ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí lo voy a abrir. A veces sucede eso. Siempre en el software libre sucede esto de que se cierra así como mágicamente, digamos así. Pero sí pueden ver que ahí me recupera en el mismo estado de lo que estaba antes, ¿no? Me voy a fijar a ver si se me cargó todo, a ver si ese dato que lo creé al final, sí, está grabado. Sí, entonces yo puedo guardar. Nuevamente, yo puedo ir, o puedo guardar desde acá también desde File, Save As. Yo puedo guardar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces puedo ponerle ejercicio, como habíamos dicho. A ver, 16 del 10 del 2018, perdón. ¿Sí? Pues puedo guardarle, ahí ya se grabó, ¿no? Entonces sí se dan cuenta que a pesar de que no se haya grabado, siempre se queda ahí, ¿no? Pero no tengo que confiarme, siempre tengo que preferiblemente guardar. Pero miren que ahí como ya es decir, se inició, ya no tengo los resultados, entonces yo puedo volver a correr todo, ¿no? Yo voy y corro todo y ahí empieza a correr. Si yo quiero ver más grande mi imagen, yo puedo poner zoom y ahí ya tengo ya el gráfico grande, ¿no? Ya lo vemos de manera grande. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo el proceso, digamos así. Entonces aquí tenemos el code, nosotros podemos extraer funciones y demás. Podemos aquí ver cómo es el código y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas funciones, pero por ejemplo aquí en plots podemos guardar estas imágenes, podemos guardarle sea como imagen o sea como PDF también, ¿sí? Aquí podemos cargar y demás, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el ejercicio de ahora. Yo les invito a que lo vuelvan a hacer, a que lo vuelvan a practicar, a que empiecen a darse cuenta más o menos cómo va funcionando esta parte. ¿Sí? Esto es una introducción. El día de mañana ya veremos un ejercicio ya más complejo, que es el ejercicio base, digamos así. Entonces es importante que ya tengamos cargado nuestro R y hagamos los ejercicios del de ayer. El de ayer es meramente teórico, este en cambio es creando datos. El día de mañana ya traeremos los datos del Excel. Entonces de eso se trata, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí. Sí. Yo le desarrollé igual todo el ejercicio y sí me corrió, pero al momento de crear la figura, las líneas rojas salieron igual bien, los puntos también, pero el polígono azul sale diferente del que a usted le sale, porque le sale ahí como una puntita para abajo y ahí me sale como para arriba, entonces no sé si eso, o sea, será por algo que ingrese mal o es algo que le hace solo el programa.
Yo creo que sí, algún dato está copiado diferente. Algún dato está diferente, tal vez un 45 o algo diferente por ahí, pero debería salir igualito. Ya, Ajá. ya la voy a revisar. A mí también, dice Celia, sí, es que yo como le aumenté un dato ahí para que tenga exactamente los mismos valores, entonces puede ser por esa razón. Sí. Yo porque ahorita también sí le ingresé el dato más. ¿Sí? Sí, le ingresé. A Porque ver, no voy a me ver, me capaz salía. que sea el mío. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, capaz que yo corrí. Le mando le paso al chat, ya, lo que me sale del este. Claro, sí. Bueno, de todos modos, puede ser algún error de algún dato por ahí. Entonces, sí se dan cuenta que todo esto ya está guardado. Entonces, lo que yo voy a subirles es este archivo, ¿sí? Entonces, ustedes cogen, supongamos que yo ya no tengo mi archivo, yo cierro, ¿sí? Aquí me está preguntando si quiero cerrar sesión. Entonces, yo como ya guardé, le digo que no guarden, ¿no? Porque yo ya guardé, yo ya tengo guardado, pero si ustedes no lo guardaron, tienen que guardarlo. Ahí voy a abrir el ERE. Siempre me va a traer el último archivo que estuvo abierto, ¿no? En este caso, mire, me voy a traer. Entonces, si yo no lo tengo, yo lo tengo así. Entonces, yo pongo esta como, así como carpetita. Lo abro. Y me voy a buscar el archivo que es el que en este caso yo voy a subir, que es este archivo, ¿no? Este ejercicio. Entonces ustedes lo buscan, lo abren ahí y ahí en este caso ustedes ya lo pueden ver. Esa es una manera. La otra manera es que ustedes se vayan aquí, si ven cómo lo tienen, hasta tienen con una R chiquita, ¿no? Y simplemente le dan doble clic y ahí también se va a abrir el archivo, ¿no? Aquí en mi computadora algo se quedó media como trabada, ¿sí? Ajá. Miren, aquí tuve un problema. Ah, se cerró. Entonces yo puedo darle doble clic ahí y ahí igual se va a abrir. ¿Se ven? Ahí está iniciando sesión. Listo, ahí está. ¿Sí ven? Entonces se va a abrir así y ahí simplemente lo corremos como vimos y ahí vamos viendo cómo va procesando todo. Si quieren, vayan cambiando estas coordenadas, pongan coordenadas suyas, pueden ir haciendo el ejercicio. Lo importante es ir ganando flexibilidad en este tipo de códigos, ¿no? En estas tildes, en estas cosas así. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me pasó que, por ejemplo, no había puesto un símbolo negativo, por ejemplo, el Ajá. 120, ¿verdad? Menos 120. Lo había puesto 120, entonces el gráfico lógicamente me queda todo diferente. Pero después le puse el 120 y lo corrí todo y no se me corrigió hasta que me fui a la línea donde estaba malo y le tuve que hacer correr para que en las Global Environment me pusieran negativo. Eso hay que hacerlo siempre, cuando uno corre todo, Claro, se claro. actualiza o no. Sí, sí, justamente. Es decir, si usted cambia algún datito, tiene que volver a correr desde las variables, porque no le va a reconocer automáticamente, porque lo que usted está escribiendo dentro del script es algo que está como un texto, todavía la computadora no conoce. Entonces usted cada vez que le pone correr, recién ahí la computadora reconoce esos datos y puede ir cambiando. Y los procesos que vienen después de dibujar la imagen y todo eso siguen desactualizados, ¿sí? Entonces cada vez que cambio algo tengo que volver a correr todo el script, digamos así. Es decir, hasta el gráfico, hasta el resultado que yo quiera obtener. Ok, profe, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien más? Y ahorita estoy justo subiendo, voy a subir el archivo, ¿no? Profe, disculpe, yo guardé el archivo, pero no me aparece con el icono de R. Ah, es porque la computadora no está reconociendo. Entonces ahí le hacemos un abrir con, ¿sí? Le hacemos clic derecho y le ponemos abrir con,
¿sí? Y ahí le buscamos el estudio, ¿no? Le examinamos hasta que encontrar el ERE, ¿sí? Porque Gracias. todavía no, es decir, el Windows no reconoce que es un archivo de ERE simplemente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que nadie más tiene una pregunta. Entonces esto yo lo voy a subir acá al aula virtual, entonces ustedes ya se lo pueden bajar y pueden hacer ejercicios con esto. Entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches, hasta mañana. Bye. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana, chicos. Adiós, Joana. Adiós. Joanita. Mande. Mañana. Mañana. Adiós a todos. Adiós, Luis. Adiós, Jorge. Adiós, gracias. Hasta luego. Qué bonito. Joanito. Qué bonito. Ay, qué felicidad. Chao, feliz noche. Feliz Bueno, noche. gracias. Feliz noche.